Hola y bienvenido a esta serie de videos donde vamos a estar hablando un poco sobre las aplicaciones de redes. En esta oportunidad vamos a ver la sesión número 1, que es la introducción, y vamos a hablar sobre los sistemas operativos de redes. Mi nombre es Edison Noriega, soy docente de la Universidad Tecnológica del Centro y para mí es un gusto estar con ustedes en esta asignatura. Antes de entrar a hablar un poco sobre los sistemas operativos de redes, vamos a recordar qué son los sistemas operativos. Leyendo un concepto específico, tenemos un sistema operativo. Es básicamente una colección de software que administra los recursos de hardware de las computadoras y proporciona servicios comunes para los programas de computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que la unión del software con el hardware dentro de cualquier dispositivo que se pueda determinar como una computadora, que en anteriores videos hemos hablado sobre que una computadora debe tener determinados puntos para considerarse una computadora. Por lo tanto, actualmente un reloj inteligente se puede considerar como una computadora, porque almacena información, analiza información y muestra una información. Al tener esos conceptos claros dentro de lo que se podría determinar como una computadora, entonces nosotros podemos dar ese siguiente paso y conocer los sistemas operativos que mueven tanto la parte física, cuando nosotros conectamos un mouse, por ejemplo, bien, que es un hardware, es algo externo de la computadora, cómo se interpreta o cómo se hace ese amalgama con los software que estamos manejando, como lo son PowerPoint, como lo son Zoom, como lo son diferentes software que podemos descargar y podemos instalar. De ahí viene el sistema operativo, que es el que se encarga de interpretar ambas información, las une, y ahí es cuando nosotros podemos tener una efectividad dentro del uso de las tecnologías y dentro del uso de las computadoras. Ahora sí, sabiendo ya un poco más sobre qué son los sistemas operativos, vamos a hablar sobre los sistemas operativos de redes. Y realmente la base es prácticamente la misma sobre los sistemas operativos que ya hemos hablado. Pero en los sistemas operativos de redes, la diferencia es que se ejecuta en un servidor y le da al servidor la capacidad de administrar datos, usuarios, grupos, seguridad, aplicaciones y otras funciones de red. La idea específica cuando nosotros ya ingresamos lo que son los sistemas operativos de red o le ingresamos al concepto de sistemas operativos, la parte de redes, es justamente eso. Cuando nosotros estamos dentro de una organización, dentro de una empresa, lo que queremos siempre es almacenar información e interpretar información. Por eso es tan elemental y actualmente sigue creciendo y sigue el auge del manejo de la información, de la importancia del manejo de la información dentro de las organizaciones. Es justamente porque nosotros queremos tener todos los datos de nuestros clientes, los datos de los inventarios, de los procesos que estamos haciendo dentro de la empresa, bien estructurados y bien almacenados. Y a partir de aquí, justamente es que nosotros vamos a enlazar esa información que estamos almacenando en un servidor específicamente, que puede ser local o puede ser un servidor en la nube, que cada uno tiene sus características diferentes que vamos a estar viendo más adelante. Pero esa función que hace el sistema operativo de red, a diferencia del sistema operativo que ya hablamos, es la interpretación de esa información y la designación de la misma para poder ser utilizada por diferentes usuarios dentro de una empresa o de una organización. No nada más hablando de usuarios, sino que nos permite el acceso a diferentes archivos y también a impresoras compartidas. Es importante dentro de las organizaciones que nosotros podamos utilizar otros dispositivos, enlazar otros dispositivos con facilidad y sin ningún problema. Esto generalmente se hace utilizando las redes de área local, que conocemos como LAN, que ya ustedes han escuchado varias veces, o también se puede utilizar redes privadas. Algunos de los ejemplos de sistemas operativos más usados actualmente, creo que, y desde mi punto de vista, los más utilizados son Windows Servers y Linux, aunque existen otros también, como Novell,
que fue uno de los precursores de los sistemas operativos de redes, pero ya Novell está desactualizado, ya no se le presta soporte desde el 2015. Entonces podemos decir y podemos determinar que ya este sistema operativo está un poco retrasado ya con las nuevas tecnologías que estamos manejando actualmente. A diferencia de Windows Servers y Linux, sí están actualmente en constante avance. Y bueno, sabemos que la diferencia entre Linux y Windows, lo vamos a ver más adelante, pero tiene una diferencia base, que Linux es un sistema, se podría decir, libre, en donde lo podemos, puede dar más capacidades al crecimiento dentro de las organizaciones, pero Windows Server también tiene sus puntos a favor, que vamos a ver en las próximas sesiones. Ahora bien, las ventajas y las desventajas que tienen los sistemas operativos. Muchas personas dicen, bueno, pero dentro de las organizaciones no veo ninguna desventaja de tener un sistema operativo de red, pero sí la existen. Vamos a ver primero las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, los servidores centralizados son muy estables. ¿Qué quiere decir esto? Un servidor centralizado es un servidor que tenemos nosotros en una de las sedes de nuestra organización, por decirlo así. Primero que necesitamos también el espacio físico para tenerlos y brindarle una seguridad apropiada y un ambiente apropiado a estos servidores también. Pero al momento de tener nosotros los servidores centralizados, nos permite una estabilidad y un manejo de la información mucho más efectiva que cuando manejamos servidores fuera o tenemos que recurrir a un tercero para tener nuestros servidores. Otro de los puntos de la gran ventaja que tenemos es la seguridad. Está gestionada por el servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente podemos programar, podemos designar roles, designar seguridad en nuestra red, designar la seguridad, establecer, programar la seguridad del servidor y la red en la que se está utilizando. Y con esto podemos cuidar nuestra información, que es elemental, y en muchos ejemplos, como en otras asignaturas lo he dicho y lo he resaltado, actualmente la información es valiosa. Para un banco, si bien es cierto el dinero que se maneja dentro del mismo es muy valioso, pero que se pierda la información de los usuarios es quizás el doble de riesgoso, ¿no? Porque eso permitirá primero que hagan un robo del dinero y además de eso perder la fidelidad del cliente que está apostando por ti y está dando su dinero para que lo mantenga este banco. Entonces, como organización, nos vemos que esa información es muy delicada y la tenemos que tratar como tal. Otra de las ventajas que se tienen son la actualización de nuevas tecnologías y hardware. Se pueden hacer integrar fácilmente en el sistema, se pueden integrar fácilmente en el sistema, ya que tenemos los sistemas dentro de las organizaciones. Podemos hacer dichos cambios, podemos tener una persona de soporte técnico que esté en constante verificación del sistema y que siempre esté funcionando de buena manera. Otra de las ventajas es posible el acceso remoto a servidores de diferentes ubicaciones y tipos de sistemas. Eso también es una gran ventaja porque me permite ver el estado de mi red, la seguridad de mi red, la seguridad de mi servidor desde cualquier parte del mundo, haciendo la configuración debida y sin causar problemas de seguridad. Pero ahora bien, veamos estas desventajas que hablábamos al principio, que sí existen dentro de las organizaciones. Y estas desventajas van ligadas más allá a Latinoamérica, donde nos hemos más afectados por esto. Uno de los puntos más importantes, altos costos para comprar y ejecutar un servidor. Los costos no nada más de los equipos, sino también de la instalación, de los técnicos que hacen instalaciones de servidores, de los administradores de redes y de las personas que administran los sistemas operativos dentro de las organizaciones. Los costos son muy elevados y es algo que a la parte de Latinoamérica cuesta, porque quizás no se maneja el mismo flujo de caja dentro de las organizaciones como en otros países. Entonces los altos costos sí se podría ver como una desventaja dentro de la organización. Aquí vemos otra, que es la dependencia de una ubicación central para la mayoría de las operaciones. Quiere decir esto, que necesitamos un espacio adecuado. Para los servidores debe tener una temperatura adecuada. Bien, debe contar con un sistema de seguridad contra incendios adecuada.
debe contar con una distribución de cableados, de servidores, de switch, de router bien diseñada para que no exista ningún tipo de daño al momento de trabajar dentro de la ubicación donde está el servidor, y esto amerita realmente un muy buen trabajo al momento de diseñar dicho espacio. Otra de las desventajas, se requieren actualizaciones y mantenimientos regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no nada más tengo que instalar el servidor, el switch del router y dejarlo ahí. No, yo también necesito que exista un personal dentro de mi empresa que esté en constante actualización y mantenimiento de mis equipos para que puedan siempre funcionar en buena manera. Vamos a hablar sobre los tipos de servidores, los tipos de sistemas operativos de red. Tenemos primero el sistema cliente-servidor, que es el más utilizado. Estos son los tipos más comunes, como lo dice acá. Se utilizan con frecuencia en empresas, gobiernos, escuelas y otras organizaciones. Este servidor aloja todos los archivos de la red y cada computadora está vinculada a él. ¿Qué quiere decir? Que existe un servidor central en donde se almacena toda la información y esta le da permiso a diferentes usuarios de decir qué información puede acceder y qué información no puede acceder. Tenemos otra que no es muy utilizada actualmente y se ve más en empresas muy pequeñas, que son los sistemas operativos de red punto a punto. Estas redes son mucho menos comunes, como lo dice por acá, ya que implica almacenar los archivos en computadores individuales, bien, en lugar de una red centralizada. Esto significa que cada computadora debe compartir el contenido del disco duro. Bien, el disco duro no está en el servidor, no existe servidor, sino que interpreta justamente cada computadora como un espacio donde puede almacenar información. Y esto no nada más afecta en el funcionamiento adecuado de los perfiles dentro de las empresas, sino que también afecta muchísimo en la parte de seguridad y de dar justamente los perfiles adecuados a cada usuario. Otro tipo de sistemas operativos que tenemos son las alternativas basadas en la nube. Si bien los sistemas operativos de red son muy valiosos en muchas empresas, no siempre son necesarios, porque si nosotros tenemos una empresa con muy pocos departamentos, muy pocos usuarios, bien, quizás la inversión de tener un sistema operativo y un servidor dentro de la empresa quizás nos cuesta demasiado para para el flujo de caja que tiene la empresa, para los gastos que tiene la empresa, quizás no es rentable. Entonces existen alternativas como son la nube, el almacenamiento basado en la nube y el software. Justamente lo que hace es que ese servidor está no de forma física, sino que está en la nube y usualmente es prestado ese servicio por alguna empresa, ¿okay? Que te hace justamente este almacenamiento, y a partir de ese almacenamiento nosotros nos conectamos a ese servidor virtual y de ahí podemos también hacer y compartir la información entre los usuarios que existen. Es una forma mucho más económica de tener un servidor y manejar nuestra información dentro de las empresas. El único detalle que existe es la conectividad. Se debe tener una conexión siempre estable, 100% estable, porque si no el funcionamiento no es adecuado y algunos usuarios no pueden acceder a la información. Mientras que el centralizado, al estar, como se dice, físicamente dentro de la empresa, es mucho más fácil. Por último, vamos a ver las características de los sistemas operativos. ¿Cuáles son? Primero, soporte básico para sistemas operativos como soporte de protocolos y procesadores, detección de hardware y multiprocesamiento. Otra de las características que tienen la mayoría y que deben tener todos los sistemas operativos actualmente, el uso compartido de impresores y aplicaciones. Es elemental. Aquel sistema operativo que no lo tenga se podría determinar como un sistema operativo en desuso. Otro es el sistema de archivos común y uso compartido de la base de datos. Es elemental que también permita, porque justamente esta es la base, ¿no? Esta es la base de los sistemas operativos y de mantener toda la información en la red. Es específicamente eso, el poder compartir la base de datos entre departamentos y poder de verdad tener una dependencia muy buena en la información.
Otra de las capacidades que debe tener es la característica que debe tener, disculpen, es la capacidad de seguridad en la red, como la autenticación de usuario y el control de acceso. Es elemental que se pueda realmente determinar roles dentro de nuestro servidor. Determinar, decir, quién va a ser un administrador que puede ver toda la información, pero hasta qué punto este usuario quizás de administración o este usuario de recursos humanos puede ver la información y sacar información. Así nosotros nos podemos cubrir las espaldas al momento de darle libertad a los usuarios de poder ver la información. Otro es el directorio, y justamente el directorio me permite eso. Si yo creo un directorio dentro de mi red, puedo determinar esos perfiles que van a ser los que tengan acceso a algunas partes y otras no. Y por último, los servicios web y de respaldo. El respaldo de la información es elemental, y justamente nosotros tenemos esto de forma física en algunos casos porque necesitamos efectivamente tener esa información siempre a la mano, y esa información no se puede perder, y tenemos que hacer esos respaldos que deben ser prácticamente semanales o diarios de la información. Y sin más, bueno, esta ha sido toda la primera sesión. Espero la información les haya gustado y nos vemos en el próximo video.